Muy buenas tardes y buenas noches, querida iglesia. Bendecimos al Señor por un nuevo día que nos permite poder compartir con ustedes la palabra de Dios y también porque el Señor nos da el privilegio de poder ser sus siervos y sus embajadores durante una nueva semana donde esperamos haber dado testimonio de Cristo, como es la razón por la cual el Señor nos tiene sobre esta tierra. Doy gracias al Señor, hermanos queridos, por este día también especial, un jueves 29 de octubre, porque hay algunos hermanos de la iglesia de Renca que están de cumpleaños, algunas hermanas. Felicidades para ellas y especialmente envío un saludo a mi sobrina Susan, que por las circunstancias especiales que muchos conocen, para ella es un día más que especial, está de cumpleaños hoy día y deseamos que el Señor ponga en ella paz y consuelo, que en estas circunstancias es el mejor regalo que puede recibir. Bendiciones también para todas mis hermanas, por supuesto, que están cumpliendo añitos en este día. Bien, 29 de octubre, a punto de finalizar el mes, y no podemos dejar de referirnos al feriado que tenemos este 31 de octubre, este sábado 31 de octubre. Aunque para el común de la gente, quizás lo que más suena es el famoso Halloween, ese asqueroso culto al dios de la muerte de los celtas, y que en el mundo occidental se ha disfrazado de un inocente festejo, involucrando a los más pequeñitos. Pero lo relevante, hermanos queridos, en este 31 es la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que se consagró como feriado el año 2008 bajo la promulgación de la Ley 20.299. ¿Por qué se eligió esta fecha para el Día de las Iglesias Evangélicas? Porque esta fecha rememora la acción histórica de Martín Lutero, cuando clavó allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, esas famosas 95 tesis donde expresaba su desacuerdo con la Iglesia Católica Romana. Aquello ocurrió un 31 de octubre de 1517, dando así inicio al movimiento religioso dentro del cristianismo denominado Reforma Protestante del siglo XVI, que este año estaría cumpliendo 503 años. Por estas razones que este sábado 31 es feriado en Chile y en algún otro país me parece también. No estoy segura si ya se aprobó en Perú, pero también he escuchado que en otros países estaba también el proyecto. De manera que en esta fecha evocamos la reforma de la Iglesia, esta que promovió este famoso monje agustino, profesor de la Universidad de Wittenberg, llamado Martín Lutero, como es conocido de muchos y si no de todos los cristianos. Y de reformas quiero hablarles en esta oportunidad. Para ello quiero invitarles a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, algunos versículos. Voy a leer solamente desde el versículo 8 al versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, o sea, a Asa o a Judá, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén
en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amén. En esa lectura nos vamos a basar para lo que quiero comentarles hoy día. He usado este texto como base para poder comentar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y he titulado a mi reflexión de hoy día, hermanos amados, ¿Nueva reforma? ¿Aprueba o rechaza? Aprovechando estas palabras de la contingencia nacional para que así les quede grabado el tema que voy a compartirles. Mira, acá se nos habla del rey Asa. Asa es el tercer rey de Judá después que el reino se dividió. Y reinó entre los años 911 a los 870 a.C. y en total gobernó 41 años en Judá, mientras que en el reino del norte se sucedieron más o menos unos 6 reyes en ese tiempo. Pero Judá estuvo más estable, Asa tuvo un gobierno estable por la gracia del Señor. Este rey Asa no es de los reyes más sobresalientes. Sin embargo, destaca por a lo menos 2 cosas. Una, por las palabras del versículo 17 acerca de él. Mire lo que dice allí. El corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. No todos los reyes de Judá cuentan con esta calificación. Y segunda razón, que a los pocos años de la división del reino, 20 años aproximadamente, Asa fue inspirado por Dios a poner en orden las cosas que se estaban desviando allí en Judá. Aquello que estaba yéndose de los mandamientos del Señor en medio del pueblo de Dios. Por eso que este capítulo 15, acá en nuestra Reina Valera y en otras versiones también, es titulado Reformas religiosas de Asa. Pero veamos entonces en qué consiste una reforma. El término reforma en palabras simples significa volver a dar forma. Dar forma de nuevo, dar forma otra vez. O sea que nos habla de una corrección, de una modificación, ¿cierto? De una rectificación. ¿Y qué es lo que necesitó corregirse en tiempos de Asa? Es lo que hemos leído ahora y tiene que ver con la adoración al verdadero Dios. Tanto Israel como Judá siempre tuvieron la propensión a la idolatría, a inclinarse a dioses extraños. Infringían así los 2 primeros mandamientos del Señor. Primero, no te inclinarás, ¿cierto? No adorarás a dioses extraños, no tendrás dioses extraños delante de mí, dijo el Señor. Y segundo, no tendrás imagen, no te harás imagen de nada de lo creado. Y eso justamente era lo primero que hacía Israel cuando se desviaba del Señor. Y esta propensión, este inclinarse a la idolatría, siempre empezaba por abandonar paulatinamente lo que eran las prácticas religiosas en el templo
y en esencia alejarse de la adoración íntima con Dios. Y Judá en esta ocasión, en lo que hemos leído, aunque se había mantenido más fiel que Israel, que el reino del norte, estaba a punto de deslizarse y el Señor inspira a Asa a corregir eso, y esto es lo que hace este rey. En los primeros versículos del capítulo, el profeta Azarías, el que le da la profecía a Asa, utiliza el ejemplo de Israel, del reino del norte, de sus hermanos, ahí en los versículos 3 al 6, para provocarlos a ellos a sostener su fidelidad, a no seguir por el camino de la idolatría, a no desviarse del todo. Y les exhorta diciendo, si le buscan de todo corazón, Dios estará con ustedes. Es decir, si ustedes no se desvían, si se mantienen fieles, Dios va a estar con ustedes. Pero si le dejan, Él también los dejará. Veamos entonces qué es lo que reformó Asa. ¿Qué le correspondió hacer a este rey? Lo primero que dice acá, en los versículos que hemos leído, versículo 8, fue que quitó los ídolos de todas las ciudades donde los habían puesto sus antepasados. Quitó los altares que habían puesto allí y quebró las imágenes de Acera. Mire, el pueblo santo de Dios, el que tenía los mandamientos del Señor, ya estaba introduciendo la idolatría, ya tenía ídolos. Y Asa prontamente retira todo esto, saca todo esto y limpia al pueblo, limpia la ciudad de la idolatría. En segundo lugar, ¿qué hizo Asa? Dice que reparó el altar de Jehová y ese mismo día sacrificaron. Por lo visto, no estaban sacrificando al Señor. Y por lo que entendemos, no había adoración en el templo. Miren, no hacía muchos años atrás que Salomón había consagrado el templo al Señor. Y el altar a esta altura ya estaba descuidado. Fíjate cómo una cosa lleva a la otra. Se empieza a mirar dioses extraños y la intimidad con el Señor queda de lado, se descuida. ¿Qué nos habla eso? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ya a priori a lo que vamos a comentar. En tercer lugar, ¿qué hizo Asa? Y esto está en el texto paralelo al capítulo 15 de segundo de Crónicas. Está en el libro primero de Reyes. Capítulo 15 también, versículo 12. Dice que quitó del país a los sodomitas. Vamos a dejarlo ahí, sin comentarios. Pero eso fue lo que le tocó hacer a Asa para limpiar al pueblo del Señor, para volverlos al camino de la verdad. Estas son las reformas que hizo Asa. Y junto con ellos, dice el texto que hemos leído, los versículos que hemos leído, que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová de todo su corazón. Eso nació de ellos. Y decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, mira qué tremendo, ¿eh? Decidieron que este sería ejecutado. Dijeron, fuere joven o anciano, sea hombre o mujer, si alguno se niega a buscar a Dios de todo corazón, sea ejecutado. Uno piensa de que quizás con penas duras, con penas realmente valederas, la persona puede sostenerse correcta. Pero vamos a ver que quizás en este caso no fue así. Más adelante vamos a encontrar a Judá desviarse igual de la voluntad del Señor, caer igual en idolatría, a pesar de haber hecho toda esta promesa, de haber hasta dicho esto extremo, de que si alguno no le buscaba, se negaba, iba a morir, se desviaron igual, una y otra vez. Y cada vez también Dios levantaba a otros Asa, que los hacían volver a la verdad, que los reformaban, que introducían reformas. Pero como vemos, el pueblo santo del Señor
ha vivido necesitando reformas una y otra vez a través de los siglos. Y la más conocida es la reforma del siglo XVI. Para ese entonces, ya no estamos hablando del pueblo de Israel ni de Judá, estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo, esa nacida allí en Pentecostés, que en esta ocasión, en el siglo XVI, la encontramos en franca decadencia y corrupción que se arrastraba de siglos. Paulatinamente, de a poquito, como ocurren todas las cosas, llegó hasta ese extremo. La sufrida y perseguida iglesia de los primeros siglos del cristianismo llegó a tener tal dominio, tal poder, tal riqueza, que hicieron de ella una institución abominable, totalmente alejada de la verdad. El famoso edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo puso fin a las persecuciones que tenía la iglesia. Mientras la iglesia fue perseguida, Dios era lo único para ellos y eran realmente verdaderos cristianos. Pero allí se puso fin a las persecuciones. Y un año después que el emperador se entronizara, que Constantino tomara el trono, que fue en el 323 después de Cristo, un año después, es decir, el 324, el cristianismo fue reconocido como la religión oficial del Imperio Romano. Imagínate tú el cambio de haber sido una iglesia perseguida, ahora la iglesia sentada en el trono, la iglesia dominando. Yo creo que muchos de nosotros también hemos soñado con eso y quizás estos mismos logros que la iglesia ha tenido han sido en resultado del empuje de muchos que han querido que la iglesia llegue a niveles altos, se empodere. Pero, hermanos queridos, vino para la iglesia la tranquilidad, vino la comodidad, vino el relajo, vinieron los privilegios y vinieron también las riquezas. Y el poder junto con las riquezas. Y estas cosas nunca han sido buenos aliados de la Santa Iglesia de Jesucristo. Y como era de esperarse, la corrupción ético, moral y espiritual terminaron por socavar la esencia de la Iglesia y anular su responsabilidad de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. La iglesia estaba para detener la putrefacción, sin embargo terminó siendo parte de ella. Así la encontró Lutero en el año 1517, con muchos males. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso fue presenciar la santa gestión de un agente papal llamado Juan Texel, que andaba vendiendo indulgencias firmadas por el Papa León X, el Papa de la época, para que los poseedores de la indulgencia liberaran a sus seres queridos del purgatorio y también para que ellos obtuvieran el perdón de sus propios pecados. Este Juan Texel proclamaba por las calles de Alemania: cuando las monedas caen en la alcancía, un alma sale volando del purgatorio y se va derechito al cielo. Él decía: no hay pecado demasiado grande que una indulgencia no pueda remitir. Esa era la propaganda. Decía también: he recibido del Papa toda facultad para hacer esto. Con estas indulgencias serán perdonados todos vuestros pecados, incluso aquellos que tenéis intención de cometer a futuro. ¿Quién se iba a negar a comprar una indulgencia? Decía: el solo tintín de las monedas en la alcancía, el tilín, el sonido de la monedita adentro, ese salva
un alma de la quema en el fuego eterno. Os aseguro que yo he salvado más almas por mis indulgencias que el apóstol Pedro con sus sermones, decía Juan Tetzel. Y esto para Martín Lutero fue el colmo. A estas alturas, Lutero ya estaba convencido por la palabra de Dios que la salvación solo se obtiene por fe en Jesucristo. Así que, amparado plenamente por su conciencia, elaboró ese pergamino donde estaban las 95 tesis o puntos o afirmaciones, podemos decir nosotros, donde expresaba su desacuerdo, y lo expuso y expuso este pergamino en la puerta de la catedral de Wittenberg, con la esperanza de ser llamado por la iglesia, por las autoridades de la iglesia, para debatir acerca de estos desacuerdos. Esto lo hizo el 31 de octubre de 1517. Pero Lutero nunca fue llamado. Y por el contrario, lo que pasó con él es que una y otra vez lo invitaban a retractarse de sus posturas, de sus desacuerdos, y finalmente terminó en el 1521 excomulgado por la bula papal, fuera de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, de la iglesia universal de aquel tiempo, fuera como un vil hereje. Bueno, y los que conocen la historia saben los pasos que siguieron a todo este proceso. No tengo tiempo ahora de entrar en detalle, ni tampoco es la idea. Yo quiero ir a alguna reflexión que es la que quiero compartir con ustedes. La iglesia del siglo XVI, hermanos amados, no solo comerciaba con la salvación. Sus males se habían multiplicado en extremo y una reforma era urgente y necesaria. Había idolatría en la iglesia, venta de puestos eclesiásticos, enriquecimiento ilícito, abusos, corrupción sexual, doctrinas heréticas, etcétera, etcétera. La iglesia de Jesucristo necesitaba volver a la pureza del cristianismo primitivo y este fue el sueño de Martín Lutero. Bueno, y este proceso concluye con la separación de los seguidores de Lutero de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los seguidores de Lutero en el 1529, en la famosa también dieta de Spira o segunda dieta de Spira, pasan a llamarse protestantes. Entonces queda por un lado la Iglesia madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por otro lado nace esta fracción en aquel tiempo llamados protestantes por la acción de los príncipes que reclamaron ante el emperador Carlos V, que se les había quitado su libertad religiosa. Entonces les llamaron protestantes. Y bueno, hasta el día de hoy uno identifica a los protestantes como todos los salidos de la Iglesia Católica, aunque hay una diferencia porque más bien este término se aplica a las iglesias históricas, las que salieron directamente en aquel tiempo de la Iglesia Católica, que serían los luteranos, los calvinistas y después los anglicanos. Y las otras iglesias que después nos hemos agregado, nos llamamos evangélicas. Por eso que el Día Nacional es de las iglesias evangélicas y protestantes. Pero en realidad, protestante se llamó a todo el grupo que salió en aquel tiempo de la iglesia madre. Hoy, a 503 años de la reforma del siglo XVI, ¿qué opinaría Martín Lutero de la Santa Iglesia de Jesucristo? De esta iglesia que se supone que fue reformada, que salió de la iglesia madre en el siglo XVI. ¿Opinaría Lutero de que esta iglesia necesita otra vez una reforma? Creo, sin lugar a equivocarme, que usted estará diciendo en su corazón, sí, yo creo que sí. O hará movido la cabecita, ¿cierto?, asintiendo.
Toda vez que pensamos en los excesos de algunos líderes de la iglesia, en las divisiones que han tenido las cúpulas y en cosas de esas, uno dice, sí, la iglesia necesita cambiar, necesita reformarse. Pero pocas veces, hermanos amados, tenemos en cuenta que la iglesia de Jesucristo somos todos nosotros. Los de arriba, los del medio, los de por acá, todos somos la iglesia de Jesucristo. Y así como la iglesia del siglo IV, en tiempos de Constantino, del emperador Constantino, que dijo que se convertía al cristianismo, así como esa iglesia se llenó de cristianos, pseudo-cristianos, de baja calidad de cristianos, que aceptaban el cristianismo por los beneficios que les otorgaba el pertenecer a la religión oficial, no era menor. Así también, como en aquel tiempo, hoy muchos cristianos no lo somos por amor a Cristo, ni porque querramos llevar su cruz. Si no somos cristianos por herencia, porque quizás heredamos la religión de nuestros padres, de nuestros abuelos, que en buena hora nos dejaron la fe, nos legaron la fe, pero quizás somos cristianos por eso. O somos cristianos porque hemos elegido una religión mejor, más buena, y en vez de ser católicos somos cristianos. O evangélicos. O somos cristianos por las bendiciones que me ofrece el cristianismo, porque a lo mejor recibí un beneficio, una sanidad, qué sé yo. Pero lo que es en la pureza y realidad de nuestra fe, distamos bastante de esa iglesia primitiva, de esa iglesia genuina, de esa iglesia sencilla y perseguida de los primeros siglos. Nos hemos convertido en cristianos empoderados, en cristianos cómodos, que exigen derechos. Nada que ver con los cristianos de la iglesia primitiva. Amados hermanos, quiero invitarles a reflexionar acerca de esto, ya que si bien la iglesia como institución ha equivocado el camino en varias áreas, y en eso estamos de acuerdo, la reforma más eficaz que necesita la iglesia es a nuestros corazones. Porque del corazón torcido, del corazón orgulloso, llevado a su idea, del corazón carnal y mundano, de ahí provienen los males. Por eso que el pueblo de Dios ha vivido necesitando reformas. Podremos cambiar las cúpulas, podremos cambiar los líderes, podremos cambiar ciertas cosas, pero con el tiempo vamos a volver a lo mismo y vamos a necesitar otra reforma. Porque lo externo es solamente la manifestación de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así es que, hermanos amados, lo que necesitamos es ponernos en las manos del alfarero para ser hechos de nuevos. Esa es la reforma que necesitamos, que seamos nuevamente formados en las manos de Dios. ¿Y cómo nos reforma el Señor? Por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, por medio de los procesos, esas cosas que a ninguno de nosotros nos gusta y por las cuales muchos han pasado, están pasando y van a pasar y quieren rápidamente quizás deshacerse de eso, sin tener la conciencia de que esa es la forma en que el Señor nos corrige y nos vuelve a la verdad. Solo una persona tratada por el Señor aportará eficazmente a la reforma que necesita la iglesia. Hermanos amados, Dios le dijo a Judá y a Asa en el texto que hemos leído, por medio de Azarías, el profeta que les habló, que si ellos buscaban de todo corazón al Señor, sería hallado por ellos.
Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros ahora que estamos en estos días de recordar esta fecha tan importante para la iglesia evangélica y protestante. Yo creo que sería bueno que reflexionáramos acerca de esto y que dispusiéramos el corazón para que el Señor pueda hacer lo que tanto tiempo quiere hacer con nosotros. Y quizás por esto de estar queriendo pasarlo mejor, de querer privilegios, quizás por eso hemos menospreciado lo que realmente nos haría bien. Concluyo entonces con el título de mi reflexión. ¿Nueva reforma? Sí, necesitamos una nueva reforma, pero a nuestro corazón. Hermanos amados, que no sea necesario volver a la persecución de la iglesia para que seamos los cristianos verdaderos que el Señor necesita. Usted sabrá si aprueba o rechaza esta propuesta. Esa ha sido mi reflexión para el día de hoy. Espero que el Señor toque las vidas que Él quiere tocar, porque siempre hay corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Oramos por la paz de nuestro país, oramos por la dirección de Dios para nuestra iglesia y esperamos que, si el Señor así lo quiere, nos podamos encontrar nuevamente hablando de la palabra de Dios. Les dejo, como siempre, con una alabanza. ¿Cómo estará la iglesia cuando venga el Señor? Si la hallará durmiendo o estará en oración. No sabemos la hora que mi Cristo vendrá. Debemos estar listos para este momento que muy cerca está. Debemos estar listos para este momento que muy cerca está. Si será por el día que mi Cristo vendrá, o será por la noche que aparecerá. Si por la madrugada o al canto del gallo, que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar. Que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar. ¿Cómo estará mi alma delante del Señor? Si estará preparada para la redención. Si Cristo me recibe o si me dirá que no. No me quiero quedar cuando Cristo venga a su iglesia a buscar. No me quiero quedar cuando Cristo venga a su iglesia a buscar. Si será por el día que mi Cristo vendrá, o será por la noche que aparecerá.
si por la madrugada o al canto del gallo, que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar, que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar. Si será por el día que mi Cristo vendrá, o será por la noche que esto sucederá. Si por